Bienvenido al video sobre sintaxis y variables. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis en los lenguajes de programación son un conjunto de reglas o instrucciones que debe respetar el programador para que su código pueda funcionar correctamente. Parte de la sintaxis implica, por ejemplo, palabras claves que uno tiene que respetar, porque tienen una función específica dentro del propio lenguaje, los operadores que se pueden utilizar, las estructuras de control de la programación, muy bien, es decir, hay palabras claves que nos van a servir para poder controlar qué es lo que hace nuestro programa según determinado acontecimiento o suceso. Por ejemplo, si el usuario hace clic, haz esto. Si el usuario pone cancelar, haz lo otro. Si pensamos en aplicaciones web, ¿no? Las variables y los tipos de datos que existen, los comentarios que nos permite por medio de un símbolo que es el numeral poder comentar una línea de código o comentar un texto de tal forma que el programa o Python lo ignora y simplemente nos sirve a nosotros como humanos para entender algo, ¿no? La indentación, que es un concepto muy importante también y es una característica especial de Python, ¿no? Que es similar a la sangría, ¿no? Entonces hay conceptos claves que hay que tener en cuenta y que vamos a aprender durante este curso. Entonces yo ahorita me ubico y estoy mostrando el archivo lectura2.py. Entonces vamos a hablar sobre los tipos de datos y las variables. ¿Correcto? Entonces, para comenzar, ¿qué es una variable, no? Una variable es simplemente un espacio en nuestra computadora, en la memoria de nuestra computadora. Esta variable se representa por medio de un carácter o un conjunto de caracteres, que son letras en realidad, muy bien, que almacenan algo. Por ejemplo, si yo declaro x igual 2, ¿qué estoy diciendo? Que la variable es x y contiene el número 2. Entonces estoy definiendo acá la variable, ¿no? Entonces en nuestra computadora, x va a guardar el número 2 dentro de la memoria de nuestra computadora. Este 2 va a estar representado por la x. Muy bien, es una variable simplemente. Muy bien. Entonces, evidentemente, si yo voy a guardar información, esta información puede tener diferentes tipos. Están los números enteros, por ejemplo, están también los números decimales, ¿correcto? Están las cadenas de texto también, que se ponen entre comillas, ¿correcto? Están las variables que pueden ser verdadero o falso, muy bien. Existen las listas en realidad, también las tuplas, también los diccionarios, ¿correcto? Entonces, ese conjunto de variables que ahorita tú puedes observar en mi pantalla o al revisar el archivo lectura2.py, qué características tienen en realidad. Correcto, por ejemplo, los números, en mi palabra lista, donde guardo el números igual, se habla con un símbolo especial, te has dado cuenta, y lo cierra con otro símbolo, ¿no? Especial. ¿Sí? Y ahí guarda el 1, el 3, el 6 y el 8. O por ejemplo la tupla, ¿no? Mi subguión tupla igual, y usa los paréntesis para almacenar datos. El 1, el 3 y el 5. O el diccionario, ¿no? Que es una palabra clave, muy bien en este caso nombre, que va a almacenar capacitadero. Otra palabra clave que va a ser cursos, que va a almacenar Python. Y otra palabra clave asignaciones, que va a almacenar el número 6. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo durante el curso estos tipos de variables o de datos. Muy bien. Luego, ¿qué más? Evidentemente nosotros con estos datos podemos manipularlos, podemos utilizarlos. Es por ello que existe la manipulación de la cadena de texto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que yo tengo una variable llamada saludo, que va a almacenar hola, una variable llamada nombre, que va a almacenar capacitadero. Yo ambos puedo juntarlas, es decir, puedo concatenarlas. ¿Correcto? Si analizas un momento mi código que dice mensaje igual, analiza todo eso. ¿Y qué crees tú que ese mensaje contiene? Contiene hola, espacio, capacitadero. ¿Por qué? Porque el símbolo más en las caracteres está concatenando, está uniéndolos. Muy bien. Y identifica que dentro de las comillas dobles que he creado yo dentro de la variable mensaje está el barra espaciadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ahí es muy importante tener en cuenta. ¿Correcto? Con las cadenas de texto o caracteres, ¿no? Sin embargo, esto no es suficiente, porque ahorita hemos almacenado datos, pero también nosotros queremos ver los datos en algún lugar, o incluso recibir datos del usuario. Y esto es lo que representa la parte de interactuar con el usuario, ¿no? Que mi archivo dice 2.4, interactuar con el usuario. Ejemplo 1. Y voy a imprimir una variable que se llama mensaje.
¿Recuerdas esa variable de dónde viene? De líneas más arriba, ¿no? Entonces voy a ir yo en este caso, voy a ir a mi CMD, a mi consola, muy bien, de Windows, y me ubico dentro de la carpeta, muy bien, de mi archivo lectura2.py, y lo que voy a hacer es, voy primero a verificar qué hay adentro, ¿no? Con el comando dir, dir, y ahí yo voy a observar o identificar que está el archivo lectura2.py. Muy bien, entonces como yo ya he descomentado mi print para imprimir mensaje y lo he guardado obviamente el archivo, voy a escribir el comando, ¿no? Python, Python, espacio, como se llama mi archivo, lectura2.py, y voy a ejecutarlo dando enter, y me va a mostrar hola capacitadero, visualmente hola espacio capacitadero, ¿no? Perfecto, genial, entonces ya he impreso un mensaje. Muy bien. Este print, ¿qué significa? Imprimir en inglés. Entonces uno puede imprimir un mensaje, ¿correcto? Es para mostrar al usuario. Yo voy a comentar esto de acá. También tenemos un ejemplo, que es el ejemplo 2, ¿no? En el cual uno puede guardar, almacenar, en este caso, edad, que va a ser 30, ¿correcto? Voy a descomentar eso y voy a usar un print, pero es un print un poco diferente, porque va a tener una frase antes, ¿no? Uso el print, abro paréntesis, abro comillas, mi edad es de 0 comillas, coma, edad. Voy a guardarlo, voy a ejecutarlo nuevamente, Python, espacio, lectura2.py, y listo, mi edad es de 30. Perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces yo vuelvo nuevamente a mi archivo, correcto, que es el que estoy mostrando ahorita, ¿sí? En el cual ya ahí tengo el código descomentado, ¿no? Entonces voy a comentarlo nuevamente aquí en el código, voy a lo comentar nuevamente y voy a bajar. Tengo el ejemplo 3, entonces ustedes lo pueden revisar luego también en realidad. No se olviden comentar lo previo que han estado haciendo, ¿no? Nuevamente, porque si no se van a llenar de muchos mensajes tal vez en su computadora, ¿sí? En la terminal. Entonces, ejemplo 4. ¿Qué es lo que sucede? Así como tú también quieres mostrar un dato, también tú quieres pedir datos, ¿cierto? Entonces, como tú quieres pedir datos al usuario, vamos a utilizar o existe la función input o el comando input. Muy bien. Ahorita he dicho una palabra nueva, función. Más adelante, durante el curso, vamos a hablar qué es una función y vamos a crear nuestras propias funciones. Por ahora, date cuenta que es un comando, ¿no? Simplemente. Entonces, en el ejemplo 4 yo lo voy a ejecutar. Voy a descomentar edad igual input, abre y paréntesis. Es decir, voy a quitar o eliminar el numeral. También voy a quitar el numeral del print que está debajo, donde dice tu edad es, coma, edad. Obviamente tu edad está dentro de comillas, en mi caso dobles. Y voy a la consola, muy bien. ¿Por qué a la consola? Porque como ya he guardado, voy a nuevamente ejecutar esto de aquí. Si tú no quieres escribir Python, espacio, lectura2.py, lo más rápido puede ser que uses la flecha direccional de tu teclado, que es la flecha hacia arriba. Muy bien. Y vas a observar que automáticamente aparece el último comando que has puesto. Genial. Y más rápido puedo trabajar. Voy a ponerle Enter. Y visualmente, ¿qué es lo que pasa? Visualmente, si estoy en la terminal, hay un valor que está parpadeando ahí. Es un cursor que está parpadeando. Porque está esperando que yo ponga un valor. Voy a poner, a ver, 12. Y me imprime. Tu edad es 12. Y nuevamente me aparece toda la línea de la ubicación de mi archivo, ¿no? C, dos puntos, barra inversa user, barra inversa el novo y todo lo demás. Porque es propia de la terminal en realidad, ¿no? Siempre que te aparezca así, ¿no? Luego de ejecutar algo. Entonces voy nuevamente yo al código, ¿no? Y listo. Yo puedo nuevamente comentar edad del ejemplo 4 y comentar el print del ejemplo 4. Y voy a ver el ejemplo 5. El ejemplo 5 es interesante. ¿Por qué? Porque el input ahora tiene, dentro de comillas dobles, una pregunta. Y lo abajo se imprime nuevamente igual. Entonces, analiza esa característica, ¿no? Porque mira lo que voy a hacer. Voy a guardarlo nuevamente. Voy a ir yo a mi terminal. Muy bien. Y en mi terminal yo voy a ejecutar nuevamente el comando. A ver qué pasa. Python espacio lectura2.py. Lo ejecuto. Y observo que dice, o el terminal me muestra, ¿cuál es tu edad? Dos puntos, un espacio. Y está parpadeando ahí ese cursor.
Interesante, ¿no? Entonces voy a poner, a ver, 13 ahora. Tu edad es 13 y bueno, luego nuevamente toda la línea de la ruta de mi archivo, ¿no? Y listo. Entonces también le puedo pedir yo al usuario eso, ¿no? En realidad que es muy interesante. Vuelvo nuevamente al editor, ¿correcto? Voy a comentar nuevamente esto de aquí y tenemos el ejemplo 6. Muy bien. El ejemplo 6 no lo voy a hacer porque quiero que ustedes lo practiquen y se dan cuenta de algo. Por defecto, el input, como lo hemos trabajado en el ejemplo 5, te va a guardar edad como si fuese una cadena de texto o un carácter, una letra, si quieres verlo así. Es decir, si yo pongo 13, 13 para la computadora va a ser como una cadena de texto, una letra. No va a ser un número entero para sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que transformarlo entero. Y por eso en el ejemplo 6 vas a observar cómo transformar ese input a un entero, utilizando int. Así que analiza eso de ahí porque es muy interesante, ¿sí? Puedes transformarlo entero, pero también puedes transformarlo a decimal, ¿correcto? Entonces observa y analiza eso que es muy interesante en el ejemplo 6. Luego también algo muy importante a tener en cuenta son unas buenas prácticas en realidad. Es el caso del 2.5, introducción a las prácticas estilísticas, porque como te has dado cuenta hemos usado comentarios delante de cada línea para poder comentar algo o ocultar algún código. Pero también puedes usar un ejemplo de multilíneas. Por ejemplo, si usas comillas dobles, tienes que abrir, como en el ejemplo con comillas dobles que he puesto ahí, triple comillas dobles, todas tus líneas de código, luego comillas dobles, y todo ese código o ese texto ahí lo va a ignorar Python. Luego nuevamente también hay otro ejemplo con comillas simples, 3 veces comillas simple, tus líneas de texto, tus comentarios o tus códigos que quieres ocultar, y luego al final lo cierra, ¿no? Con 3 comillas simples. Listo, ¿no? También es muy importante tener en cuenta que como vamos a trabajar con variables, hay que tener mucho cuidado en que nuestras variables al declararlas no tengan la ñ, no tengan acentos, no tengan símbolos raros, por ejemplo. No. Mejor es o una palabra sencilla, única, o si no una letra que lo represente, ¿correcto? O si no también usar el método de la serpiente, que es, si son 2 palabras, todas en minúscula, pero separarla por un subguión, como el ejemplo cantidad guión abajo usuarios, ¿no? Igual a 50. O el camello, que es, si vas a tener 2 palabras, la primera todo en minúscula, junto la primera letra de la segunda palabra en mayúscula y todo lo demás en minúscula luego. Como cantidad usuarios igual a 50, ¿no? Es el método del camello. Tiene 2 buenas prácticas que puedes utilizar tú. Y ya en la parte final hay algo interesante que son los operadores matemáticos. Muy bien. Los operadores matemáticos, ¿por qué son importantes? Porque te permite sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, yo tengo x igual 10, y igual 3, suma igual, el clima así. Y al costado he puesto yo numeral 13. ¿Qué significa eso? Que suma vale 13, obviamente, ¿no? Pero abajo hay un print que voy a descomentar. Print, a ver, paréntesis, suma. Yo voy a ir ahora a la CMD del terminal. Voy a ejecutar. Y me imprime el número 13. Perfecto, ¿no? Listo. Entonces, genial. Muy bien. Voy a nuevamente volver a mi código y voy a comentarlo, ¿no? Entonces, así te invito a que tú puedas realizar esos operadores, ¿no? Correcto, tenemos de multiplicación, división, división entera, módulo y potenciación o potencia, ¿no? El módulo es muy interesante, correcto, por ejemplo, ¿no? Ahí dice que x módulo y, el símbolo del módulo es el porcentaje, correcto, y sale 1. ¿Por qué crees tú que sale 1? ¿Qué es el módulo? Bueno, te digo, si x módulo y sería 10 módulo 3. Entonces pensemos y digamos 10 entre 3. ¿Cuánto es 10 entre 3? A ver, lo más cercano ¿cuál es de un número entero? Es 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 es 9. Muy bien, entonces tengo 10 y tengo 9. ¿Cuánto es 10 menos 9? 1. Y por eso sale 1. Es el resto de una división. ¿Correcto? Entonces ten en cuenta eso, muy bien. Luego tenemos los operadores de relación que también se suelen utilizar y vamos a aprender a utilizar durante el curso. Por ejemplo, ¿no? X igual 10 y igual 5. Muy bien. Yo puedo tener una variable que se llama igualdad y que va a contener la igualdad propiamente de X idéntico ahí y es un valor booleano.
porque es falso. Igualdad va a ser igual a false. Muy bien. Y ahí también hay más operadores, como el de desigualdad, como el de mayor que, menor que, en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que utilizar durante el curso y que tú puedes ahora practicar usando el print, ¿no? Muy bien, para ver qué te muestra o identifica el terminal. Luego siguen los operadores lógicos, que es la parte final de este video, en el cual nosotros vamos así a comparar, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? A igual 3, B igual 2, ¿no? Y si yo debajo descomento el print que hice ahí, ¿qué va a salir? False, porque es falso, porque A no es igual a B, no es idéntico a B, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Pero ahora mira, yo voy a agregar el C igual 8, ¿correcto? Que está debajo, ¿no? En la línea de abajo. Entonces, ahora yo quiero imprimir algo. Yo quiero imprimir dos cosas, una sola cosa, mejor dicho, pero que compare dos cosas, ¿no? Si A es idéntico a B y C es mayor que B, va a imprimir que es verdad. Pero si uno de los dos no es cierto, va a imprimir falso. Vamos a ver, ¿A es idéntico a B o no? ¿A es idéntico a B? No, porque 3 no es igual a 2. Entonces, de por sí ya va a ser falso. Pero evaluemos el otro. Y C mayor que B. Eso es verdad, 8 mayor que 2. Pero bueno, como uno es falso ya, entonces todo es falso. Muy bien. El otro ejemplo. A mayor que B y C mayor que B. A mayor que B, sí, claro, 3 mayor que 2. Pero además, por eso el I. C mayor que B, claro, 8 mayor que 2. Entonces todo eso es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces así hemos podido aprender un poco sobre las variables y también tener en cuenta los tipos de variables, también interactuar con el usuario, buenas prácticas y también los diversos operadores que hay que vamos a aprender durante el curso. Muy bien, entonces este archivo es muy importante que ustedes lo vayan revisando y practicando tal cual como está. Gracias.